el encargado de diseñar los uniformes para las Olimpiadas, se acercó a Regina y le pidió usar el diseño de su vestido para las edecanes, ofreciéndole a cambio ser una de ellas. Con ello, el simbolismo diseñado por Regina se popularizó y ella se convirtió en la edecán del 68. Como aún no veían síntomas del despertar, todos los días iban a diferentes lugares ofreciendo espectáculos donde don Uriel era el animador. Don Rafael y Regina cantaban, don Miguel y sus hijos danzaban y don Gabriel hacía trucos de prestidigitación. Al terminar, Regina desconcertaba a los espectadores pidiéndoles que no les dieran ni dinero ni las gracias siquiera. Entre los espectadores siempre encontraban personas honestas y justas que se acercaban a preguntar la causa, a quienes invitaban a unas pláticas en la casa de Regina, donde se les explicaba su misión y se les pedía su colaboración. De esta forma, se fueron fundando los llamados Centros de Mexicanidad por toda la ciudad. El 22 de julio, Regina y su grupo fueron al edificio Chihuahua en Tlatelolco a fundar el Centro de Mexicanidad número 40, dirigido por una enfermera llamada Leticia Rojas. Regina se sentía desanimada por la lentitud del despertar. Con escasos 40 centros, estaba muy lejos de juntar antes de 6 meses las 400,000 personas para el ritual. En los periódicos se enteraba que otros lugares del mundo ya habían empezado a reaccionar. Protestas hacia los gobiernos locales se iniciaban con estudiantes para luego generalizarse. En Francia, Estados Unidos, Checoslovaquia, China, en todos lados, los gobernantes incapaces optaban por reprimir con violencia las protestas. Pero en México aún nada ocurría. El presidente Gustavo Díaz Ordaz se jactaba de tener el mejor sistema de control del mundo. Nada ocurría sin que sus agentes se enteraran, y todo se podía controlar mediante las diferentes organizaciones populares de su omnipresente partido, cuyos cargos de importancia eran ocupados por una red de complicidades y compromisos que aseguraban la fidelidad al régimen en turno. El mismo 22 de julio, un estudiante de la vocacional 5 del Politécnico invitaba a una bella muchacha de la cercana preparatoria Isaac Ochoterena, afiliada a la UNAM, un refresco. Esto era en los alrededores de la plaza de la Ciudadela. Ella pidió unos chicles de menta. Lo mismo hizo un porro que entró a la tienda. Este era uno más de los agentes gubernamentales que por la fuerza mantenían a los estudiantes controlados. Como la anciana de la tienda le dijo que ya no había chicles de menta, el porro robó los de la muchacha diciendo que el estudiante pagaría. Él los siguió y exigió los chicles. Se hicieron de palabras y gracias a sus habilidades de karate pudo evadir los ataques de navaja del porro, derribándolo de certero golpe. El porro reunió a su pandilla y buscó al culpable al salir de clases. Estaban dándole una paliza cuando los estudiantes despertaron y ayudaron a su compañero, a tal grado que hasta lograron correr a las pandillas de porros y les advirtieron que nunca más se presentaran por la Ciudadela. El ánimo estudiantil estaba exaltado. Ese mismo día, el regente de la ciudad, general Alfonso Corona del Rosal, fue informado por los porros del hecho y viendo en eso una oportunidad de hacer méritos, decidió castigar por su cuenta a los del Huacal. Convocó a los jefes de policía y granaderos para que al siguiente día atacaran las escuelas de los estudiantes revoltosos con gases lacrimógenos. Para eso hizo circular la falsa noticia a través de los medios que se había suscitado una pelea entre estudiantes del Politécnico y la universidad, por lo cual las fuerzas del orden debían intervenir. Esto indignó a los estudiantes conocedores de la verdad. El día siguiente llegaron los granaderos y sin previo aviso atacaron la vocacional 5 con gases lacrimógenos, pero por la corrupción policíaca, las granadas no habían sido recargadas y no funcionaron, produciendo solo ruptura de vidrios e indignación general. En la prepa Isaac Ochoterena tampoco funcionaron las granadas, pero los granaderos habían entrado golpeando indiscriminadamente a estudiantes y maestros, hombres y mujeres, tomando algunos prisioneros.
Oleadas de estudiantes politécnicos que ya habían hecho huir a los granaderos de sus escuelas atacaron al otro grupo policíaco con toda clase de armas arrojadizas, desde libros y bancas hasta ladrillos y grabadoras. Los granaderos no pudieron controlar la situación y, abandonando a sus prisioneros, huyeron en los pocos camiones de policía que no habían sido incendiados. Al enterarse de lo ocurrido, Luis Echeverría, secretario de Gobernación, se alegró, pues sabía que esto restaba puntos a su oponente más fuerte por la sucesión presidencial. De inmediato le reportó al presidente, que estaba en Guadalajara, lo ocurrido. Este, enfurecido, habló al regente, ordenándole reportarse ante Echeverría, quien lo citó junto con jefes policíacos y líderes porros. Los incitarían a unírseles para asistir al hemiciclo a Juárez en apoyo del Partido Comunista y luego ir al Zócalo a protestar, lo que separaría a los buenos estudiantes de los revoltosos que buscaban problemas. Al llegar al hemiciclo, alborotarían también a los participantes de esa reunión y de inmediato se desaparecerían para dejar a los policías y granaderos, equipados con nuevas granadas lacrimógenas y equipo antimotines, dar una lección a quienes aprestar. El día planeado, todo salió como se programó. El simple grito de ¡Zócalo! ¡Zócalo! Despertaba en los estudiantes conscientes un sentimiento urgente. Cerca de 1000 personas fueron cercadas y golpeadas por los cuerpos policíacos. Algunos lograron huir por la avenida Madero, desierta y oscura, donde los esperaba la última barrera planeada por Echeverría. Una descarga de armas de agentes federales derribó a los primeros. Los demás huyeron por otras calles perseguidos por enardecidos granaderos. Algunos llegaron hasta la preparatoria universitaria de San Ildefonso, donde los policías golpearon a politécnicos y universitarios sin distinguir si eran o no manifestantes. Esto provocó la reacción de los universitarios de todas las escuelas del barrio, que contraatacaron a los granaderos con toda clase de proyectiles y sustancias químicas de sus laboratorios hasta hacerlos huir con un número elevado de bajas. Los estudiantes se adueñaron de la plaza los siguientes días y la universidad se vio involucrada en el conflicto, pero además, esto sirvió para reunir a politécnicos y universitarios en causa común, olvidándose decenios de falsas rencillas manipuladas por el gobierno. Esa noche fueron cremadas las primeras 13 víctimas del movimiento del 68, y tras otros intentos del gobierno por controlar la zona sin éxito, se limitaron a cercar el Zócalo para impedir una manifestación. Los estudiantes se organizaron en comités de huelga que con ayuda de voluntarios repartía volantes con la verdad del problema y que difundían los puntos de un pliego petitorio de exigencias a las autoridades y la frase de alerta: «Pueblo, despierta». El lunes 29 de julio estaban reunidos en Ciudad Universitaria los comités de huelga de un centenar de escuelas cuando les avisaron que un convoy salía del campo militar en dirección al barrio universitario, alrededor de la preparatoria del edificio de San Ildefonso. Al llegar, los militares retiraron las barricadas de camiones incendiados y con todo su armamento, apuntando a la escuela Fortaleza, dieron un plazo de 10 minutos para abrir las puertas. Al enterarse del avance militar, la mayoría de los estudiantes se escapó por un edificio vecino, pero en la preparatoria quedó un centenar de ellos, decidido a cuidar de su escuela. Entre ellos se encontraba la enfermera de Tlatelolco. Por primera vez, los muchachos entendieron el profundo y ancestral significado de su escudo. Águila y cóndor abrazan a América Latina y su leyenda reza: «Por mi raza hablará el espíritu». Tras entender esto, se agruparon instintivamente tras la puerta principal esperando el ataque. Al agotarse el plazo, el general a cargo de la operación decidió usar un bazucazo para volar la puerta de entrada y atacar. Los estudiantes empezaron a entonar el himno nacional cuando el tremendo disparo destrozó la puerta, dispersando con ella sus deshechos cuerpos en todas direcciones. Enseguida irrumpieron los soldados, que sin encontrar resistencia, se limitaron a recoger los muertos en camiones militares, mientras los múltiples heridos eran atendidos por la Cruz Verde y por Leticia, la enfermera. Regina intuyó que los primeros signos del despertar habían iniciado.
lo que confirmó cuando recibió de Leticia la narración de los hechos. Después, por la televisión se enteraron de la reacción del rector de la UNAM, que protestó por la violación de la autonomía universitaria. El doctor Javier Barros Sierra, una brillante y respetada personalidad del país, temido por los funcionarios gubernamentales por su honestidad y eficiencia. Lo primero que hizo fue movilizar a los abogados de la universidad para liberar a los estudiantes detenidos y luego anunció una reunión en la explanada de la ciudad universitaria para el 30 de julio. El día indicado, el rector llegó a sus oficinas y al contemplar el mural que resumía los años importantes de la historia de México, a los que su autor, Siqueiros, agregó una interrogación final, comprendió que 1968 iba a ser el año destinado a ocupar ese espacio. Justo a las 12 del día, se dirigió a la asta bandera e izó a media asta nuestro emblema patrio declarando: hoy es un día de luto para la autonomía universitaria amenazada. Todos manifestamos una profunda pena por los acontecimientos, pues esta autonomía no es algo abstracto, sino un ejercicio responsable que debe ser respetado. ¡Viva la UNAM! ¡Viva la autonomía! Al finalizar, todos cantaron el himno nacional conscientes de la trascendencia del acto y Radio Universidad, la única estación no controlada por el gobierno, difundió el anuncio del rector de una marcha de protesta para el día siguiente, que iría de la ciudad universitaria al Zócalo. La noticia corrió como pólvora por todo el país. Al negarse el rector a suspender la manifestación, el presidente dio órdenes al ejército de preparar una emboscada para aniquilar a los revoltosos en las inmediaciones del Parque Hundido sobre la Avenida de los Insurgentes. Esto fue notado por muchos vecinos que avisaron al rector, por lo cual decidió modificar el plan y consiguió el apoyo de los estudiantes de medicina que harían una valla de uniformes blancos en la calle de Félix Cuevas para desviar a los manifestantes y tras un mitin volver a la ciudad universitaria. Más de 200,000 personas se habían dado cita en la explanada principal. Regina y sus grupos de mexicanidad también esperaban en las afueras de CEU para incorporarse a la marcha. A las 4:30 en punto, el rector y sus allegados iniciaron la marcha. Inmediatamente tras él se incorporó Regina con su grupo y don Rafael Noticones, quienes armados de palos fueron a atacar a la valla de estudiantes médicos tratando que los manifestantes cayeran en la trampa. Los muchachos resistieron y al llegar los primeros contingentes, los halcones desistieron y se incorporaron a la marcha tratando de alborotar y guiar a las víctimas por la avenida de Coyoacán hacia el matadero. El rector notó la maniobra y desesperado volteó hacia atrás. Entonces, notó la presencia del ordenado grupo dirigido por Regina, a quien pidió su ayuda para organizar otra barrera en la avenida Coyoacán. Regina asumió entonces toda su autoridad y organizando la barrera detuvo a los halcones con solo pronunciar 2 letras: CEU. Esto provocó que los atacantes se detuvieran y presenciaran una síntesis de su desperdiciada vida actual y su miseria espiritual. Luego, fueron invitados por Regina a unirse a la barrera y viendo en esto su salvación, se integraron ayudándole a desviar a los contingentes con la sola pronunciación de la orden dictada por la auténtica reina de México. CEU. En ese momento, se inició una tormenta de intensidad sin precedentes que bañó a todos los manifestantes y al mismo tiempo a toda la ciudad y el país. El agua de los cielos los purificaría para cumplir el ritual. En lugar de lanzarse tras sus víctimas, se retiraron de la zona hacia sus cuarteles. Al pasar el último manifestante, Regina consideró que había llegado el momento de actuar y uniéndose con su grupo al final de la marcha, comenzó a gritar: ¡Pueblo, despierta! ¡Pueblo, despierta!
condición social se unían a la marcha, y ésta regresó a la ciudad universitaria con 50,000 personas más. El rector, lleno de orgullo, agradeció la participación de todos y terminó con una serie de vivas que todos corearon. Enseguida, Regina cantó el himno nacional y 250,000 de gargantas se le unió. Hasta el más insensible percibió lo trascendente del momento, que Regina definió así. Hoy se ha iniciado el movimiento que tendrá por objeto lograr que México despierte. Una persona no recibió el baño purificador. El Tenebras, jefe de los halcones, juró vengarse de los militares que se habían negado a perseguir a sus víctimas, así como de quien fuera responsable de la traición de sus halcones y el fracaso de su operación, ordenada personalmente por el presidente. Al siguiente día, Regina reunió a los integrantes de sus centros de mexicanidad, explicándoles la necesidad de viajar a provincia a organizar nuevos centros para lograr un movimiento nacional. Las organizaciones estudiantiles serían la parte visible, pero ellos serían el espíritu inspirador del movimiento. Tendrían un mes para regresar y participar en el ritual. A Regina le preocupaba el ejército y pidió a don Rafael que organizara una reunión con sus conocidos entre los generales y coroneles. Ante 20 oficiales, explicó el objetivo de su misión y pidió su apoyo para permitir 3 grandes concentraciones humanas en el Zócalo. Al principio se negaron incrédulos, pero luego reaccionaron y de inmediato pidieron audiencia con el presidente, el cual estaba planeando la represión. Empezaron reiterando su lealtad y pidiendo que se permitieran 3 manifestaciones pacíficas en el Zócalo. El presidente, sospechando un golpe militar, tuvo que acceder mientras encontraba los hilos secretos del complot. Regina no descansaba. En todos lados se le veía pidiendo apoyo para el movimiento y despertando dormidas conciencias. Un día se dirigió al Politécnico para pedir a los dirigentes del comité de huelga un camión en que movilizar a su grupo. Ahí se estaba realizando una asamblea conjunta de estudiantes y padres de familia. Lograremos. ¿Cuál es su respuesta? El mismo padre, transformado, organizó los comités de apoyo y Regina obtuvo su camión. El lunes 5 de agosto se celebró una asamblea en el Politécnico con representantes de instituciones de todo el país, donde se creó el Consejo Nacional de Huelga. Luego, 300,000 personas marcharon desde la unidad profesional de Zacatenco hasta el casco de Santo Tomás. Regina y su grupo apenas pudieron controlar a los manifestantes que deseaban lanzarse ese mismo día hasta el Zócalo. El martes 13 de agosto se reunió en Santo Tomás una multitud de estudiantes, obreros y campesinos provenientes de todo el país y partieron a las 5 de la tarde hacia el Zócalo. Ahí, ante 400,000 personas, se realizó un mitin que casi desemboca en un ataque a Palacio Nacional, de no ser por un grupo de personas que empezó a cantar "La ruta sagrada debemos seguir, el bosque, Reforma, la gran catedral". Así se calmaron y encauzaron las energías hacia un fin más elevado. Y el Consejo Nacional de Huelga anunció una manifestación que iría del bosque de Chapultepec al Zócalo y se realizaría el martes 27 de agosto. El pueblo recibió la noticia con entusiasmo. Regina y su grupo se preparaban intensamente para realizar la primera parte del ritual, pues confiaban en reunir más de 400,000 personas en esa fecha. La explanada del Museo de Antropología fue el sitio de reunión de cerca de 500,000 de manifestantes provenientes de todo el país y todas las clases sociales. A diferencia de otras veces, el ambiente era grave y solemne, como preludio de un ritual sagrado. Regina y los guardianes, después de retirarse a orar, se purificaron en los baños sagrados del bosque y fueron con el sargento para obtener su permiso de cruzar la puerta invisible e iniciar la ruta sagrada. Se los otorgó y solemnemente recorrieron la primera parte hasta la estatua de Tlaloc, donde les esperaban los integrantes de los centros de mexicanidad en respetuoso silencio. A las 5 de la tarde, la multitud empezó a moverse en su ruta hacia el Zócalo. Sincronizaron sus pasos en el único y vigoroso andar que los convirtió en un verdadero ente colectivo.
El último tramo se recorrió en forma concentrada y reverente. Los manifestantes eran conscientes de la importancia histórica de aquel momento y habían logrado encontrar por sí mismos la trayectoria exacta de la línea de energía. Al llegar, Regina exclamó: El Zócalo está limpio. Toda la basura acumulada en siglos de abandono ha desaparecido y ya es un altar. Se dirigió a Catedral y pidieron permiso para iluminarla. Subieron luego al campanario donde los 4 guardianes se arrodillaron en los puntos cardinales y Regina comenzó a tañer la campana. Percató de que se trataba de algún tipo de ritual y se le ocurrió organizar un contrarritual, tomando como pretexto el supuesto agravio al asta bandera, así como la profanación de la catedral. Ordenó acarrear a los burócratas de la capital y estados vecinos a su ritual, pero cuando todo estaba listo para televisarse, los empleados públicos, dándose por primera vez cuenta de su verdadera función, empezaron a balar como una enorme manada de borregos. Lo hacían cada vez con más insistencia, hasta que enfurecido, el presidente ordenó al ejército desalojarlos. Muchos burócratas quedaron tendidos en el zócalo con graves heridas, mientras otros huían perseguidos por los soldados. Sobre estos últimos caía toda clase de objetos arrojados desde los edificios vecinos, a lo que el ejército contestó con disparos, hasta que quedó como único dueño de la plaza. Más furioso aún por los acontecimientos, el presidente se prometió averiguar qué características tendría la tercera manifestación para frustrarla, pues una cosa era permitir 3 mítines en el Zócalo y otra, cruzar las manos y dejar que se le escapara el control del país. Mientras tanto, Regina explicaba a los 4 guardianes las condiciones que debía reunir la próxima manifestación. Un mínimo de 396,000 personas, más ellos, recorrerían la ruta sagrada de nuevo. Pero esto debía lograrse en el más perfecto silencio. Una sola palabra dicha por un asistente arruinaría la segunda parte del ritual. Los guardianes se miraron azorados, pues creían imposible lograrlo. Regina fingió abandonarlos por su incredulidad, pero reaccionaron y de inmediato reunieron a los integrantes de los centros de mexicanidad para informarlos e intensificar la difusión del movimiento y la preparación de lo que todavía hoy se recuerda como la Marcha del Silencio, el 13 de septiembre. El día del informe, el presidente vituperó al movimiento ante el aplauso de la concurrencia y, enterado del silencio que debería imperar en la próxima manifestación, ordenó provocar a los manifestantes para que insultaran al gobierno o hicieran cualquier exclamación que rompiera el ritual. Regina, a su vez, recomendó usar cinta adhesiva o vendas sobre la boca, y a los pocos días, todas las tiendas y fábricas habían agotado su existencia de esos productos. Conviene adelantar que los alborotadores no lograron su propósito y se concentraron en Reforma para agredir a los manifestantes. De nuevo, Regina hizo uso de sus poderes y con el simple pero enérgico gesto de la V de la victoria, repitió en los desconcertados agentes el incorporó en su gran mayoría a la silenciosa marcha. Para relatar lo que siguió, basta el silencio de los 700,000 manifestantes que, encabezados por Regina y con el permiso del sargento, iniciaron la marcha. Las condiciones requeridas para el ritual se habían cumplido. Regina
transformada en la suprema sacerdotisa de la nación, pronunció 3 veces el verdadero nombre sagrado del país. México. 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 Un estremecimiento de júbilo sacudió a la multitud y 700,000 gargantas entonaron el himno. El ritual había concluido y ahora era el turno de los volcanes para despertar al país. El 15 de septiembre se celebró una noche mexicana en la explanada de Ciudad Universitaria. Regina cantó y celebró junto con los miembros de los centros de mexicanidad y se unió al regocijo cuando a las 11 de la noche, Eberto Castillo realizó la ceremonia del grito. Después, en compañía de todos sus seguidores, se dirigió a un centro de energía cubierto por la lava, donde estuvo asentada una de las más antiguas civilizaciones de México. Frente a 1 millar de personas, declaró concluido el movimiento. Ahora correspondía a cada quien contribuir al proceso con su propio despertar. Agradeció a todos su participación y les pidió difundir en las Olimpiadas la pronunciación correcta del nombre de la nación. Se despidió de todos y en compañía de los 4 guardianes y el testigo, se dirigió a la aldea de los Reyes donde pidió quedarse sola. Esa noche, el Zócalo estaba lleno de gente que iba a celebrar la ceremonia del grito. Cuando el presidente salió al balcón, fue recibido por un enorme y largo abucheo, que solo el tañer de la campana de la independencia detuvo al calmar al pueblo. En la mañana del día del desfile, el Tenebras pidió audiencia con el presidente y le presentó pruebas de que el movimiento lo organizó una guerrillera entrenada en China que se hacía llamar Regina, que contaba con centros de intriga en todo el país. Poder al Tenebras para controlar las cosas. La solución llegaba justo a tiempo, pues se había enterado que el gobierno de Estados Unidos promovía un golpe de Estado en México para deponer al ineficiente gobierno. Esa noche, el presidente ordenó al ejército aplastar el movimiento y pedir al vecino país de plazo hasta el 2 de octubre para lograrlo. Cuando Regina despertó el 16 de septiembre en su solitaria casa de los Reyes, envió mentalmente un saludo al Popocatépetl. Al instante, percibió la respuesta mental clara y vigorosa del coloso. Se encontraba perfectamente despierto y listo para actuar. Enseguida, envió su saludo telepático al Iztaccíhuatl, pero no recibió respuesta alguna, ni aún volviéndolo a intentar. La mujer dormida hacía honor a su nombre. El ritual no había tenido éxito. Abrumada por su fracaso, Regina cayó desmayada. La noche del miércoles 18 de septiembre, el ejército tomó las instalaciones de Ciudad Universitaria. Negras tinieblas imperaban en los recintos de la más antigua universidad del continente. El 23 de septiembre, un grupo de policías fuertemente armado trató de tomar las unidades del Politécnico sin lograr vencer la resistencia. Al día siguiente fue el turno del ejército. Los de Zacatenco optaron por abandonarlo. En cambio, en Santo Tomás, decidieron ofrecer resistencia, pero la superioridad de los soldados los barrió. Fueron necesarios 2 camiones militares para transportar a los muertos, cuyo número y destino nunca se supo. Acciones similares ocurrieron en todo el país. Ejército y policía tomaban a sangre y fuego todo plantel en huelga, deteniendo a sus dirigentes. La gente ya no los apoyaba, parecían haberse asustado o se habían cansado. El caso es que habían retirado su ayuda. En el fondo existía una razón. El 21 de septiembre habían concluido los 6 meses de haberse realizado la reunión en Teotihuacán. La cárcel de la Luna funcionaba de nuevo, sumiendo en el sueño a los habitantes del país. Todos se interesaron por las próximas Olimpiadas y el gobierno las manipulaba a su favor.
La casa que ocupara Regina fue tomada por la policía sin encontrar a nadie, y el testigo fue a avisar de inmediato a la aldea de los Reyes. Un enjambre de abejas descendientes del panal que le regalaron al nacer zumbó alrededor de Regina hasta despertarla, y la abeja reina le entregó una sustancia que provoca el recuerdo de pasadas encarnaciones. Regina se vio como Citlalmina en 1473. Luego, en el cuerpo del emperador Cuauhtémoc, y entendió el último sacrificio de los aztecas al defender Tlatelolco, como un ritual destinado a salvar el alma de México. Llegó a la conclusión de que allí se había roto la armónica dualidad de los opuestos al implantarse un culto a Tlaloc y Huitzilopochtli en un lugar destinado a deidades femeninas. Esto ocasionó un desequilibrio que aletargó por siglos la circulación de energía femenina y explica el profundo sueño de la mujer dormida y por qué solo una mujer podía intentar restaurar el equilibrio. Para ello, debía realizar un sacrificio en Tlatelolco. Lo comunicó a los 4 guardianes y al testigo que le venían a avisar del ataque policíaco al movimiento. El sacrificio debe ser voluntario y consciente, donde 400 víctimas junto con ella se ofrecerán para restaurar el equilibrio. La primera labor fue encontrar la puerta y rutas sagradas femeninas que debían seguir. Esta no podía ser otra que el Tepeyac. Al regresar a la ciudad, les explicó a los miembros de los centros de mexicanidad la necesidad de que las víctimas debían ser capaces de amar a sus verdugos. Los voluntarios debían presentarse a las 7 de la mañana en la basílica y tras orar hasta las 5 de la tarde, recorrer las rutas sagradas de la calzada de Guadalupe o los misterios para limpiarlas. Al final, pedirían acercarse a Regina y ofrecerse como candidatos al sacrificio. En ese mismo momento, se les diría si eran o no aceptados. El altar de sacrificio era testigo del último reducto del movimiento del 68. Los vecinos de Tlatelolco no permitían que ni siquiera la policía entrara. El presidente ordenó al ejército aplastar este foco el 29 de septiembre y Regina aún no completaba las 400 víctimas. Vino entonces en su auxilio el general Lázaro Cárdenas, quien enterado del plan se presentó ante el presidente para exigirle suspender la operación. Ante el temor de su influencia, el presidente cedió en su intento de usar el ejército, pero urdió otro plan, que dirigiría al Tenebras en la manifestación del miércoles 2 de octubre. Regina seguía su labor y oraba fervorosamente ante la Virgen, en quien supo reconocer que su imagen sustituyó la de Coatlicue, que en otros tiempos era usada por los aztecas en el mismo sitio para representar la parte femenina de la dualidad protectora. Un día, al salir de la basílica, se acercó un niño descuidado y harapiento que regaló a Regina un juguete de papel. Nadie sabía su nombre, ni él mismo. Regina sentía la cercanía del sacrificio. No se preocupaba por la forma de muerte, pues intuía que el gobierno la encontraría. En la mañana del 2 de octubre, un sueño le indicó que la fecha había llegado. Solo tenía 399 víctimas y les embargaba la tristeza. Fueron primero al bosque a despedirse del sargento, quien les informó que él, junto con otros 100 ahuehuetes, se sacrificarían junto con ella a la hora señalada. De ahí, se dirigieron al Tepeyac a orar por sus verdugos. A las 5 de la tarde, salieron al atrio e iniciaron la marcha hacia Tlatelolco. Regina iba al frente portando la bandera nacional. El incompleto grupo era muy heterogéneo. Había exhalcones, obreros, estudiantes, los mejores seres de todo el país y todos los estratos sociales. Nadie notó que el niño sin nombre lo seguía. Poco después de las 6 de la tarde llegaron a la Plaza de las Tres Culturas, donde unas 10,000 personas terminaban el mitin iniciado a las 5. Se colocaron en torno a un pequeño altar prehispánico situado entre el edificio Chihuahua
y el templo católico. Regina y los 4 auténticos mexicanos subieron a él. Desde su helicóptero, el Tenebras observó la llegada del grupo y lanzó la resplandeciente luz de bengala que indicaba el inicio de su plan. Luego, él mismo disparó al comandante militar para provocar la reacción del ejército y cumplir su venganza, antes por igual. Justo al ver la luz, Regina escuchó una voz infantil gritándole: «Citlalmina». Era el niño sin nombre en quien reconoció a la reencarnación de Tecpatl, el genial artista azteca, autor de conocidas esculturas, quien venía a completar los 400 mártires. El ritual no sería en vano. Regina ondeó su bandera pronunciando el nombre de la nación, cuando desde el helicóptero una ráfaga de fuego cegaba su vida. Toda la plaza y las víctimas, tanto del ejército como de los agentes del Tenebra, se multiplicaron rápidamente. Tras una hora de infierno, los manifestantes que no habían sido muertos o heridos fueron hechos prisioneros. El testigo quedó rodeado de los cadáveres sangrantes de los mártires, pero inexplicablemente había quedado con vida y sin ser herido. El Tenebras bajó de su helicóptero y se acercó al altar con la intención de rematar a los guerrilleros y patear el rostro de la edecán, de quien juró vengarse y que yacía envuelta en la bandera con los ojos abiertos. Al mirarlos, el Tenebra sintió un torrente de compasión y afecto. Todo su ser sufrió una conmoción y durante largo rato pidió perdón. Al bajar del altar, ya era otra persona. Y con 20 de sus secuaces se retiró inmediatamente. Fue reconocido por los soldados como jefe del grupo de francotiradores que los había atacado provocando la matanza, y cuando el transformado Tenebras aceptó su responsabilidad, fue muerto ahí mismo, junto con 100 de su grupo. El mismo número de ahuehuetes que esa tarde murieron en Chapultepec. El presidente ordenó arrojar los muertos a las aguas del Golfo de México, exceptuando 30 cadáveres seleccionados al azar que se reconocerían como las únicas víctimas del ataque. Los cadáveres eran llevados en camiones de basura a su destino. Pasada la medianoche, el testigo oyó una voz que decía: «Estaría bueno apartar ya a los 30 civiles». De pronto sintió que lo levantaban en vilo y lo arrojaban al camión. El último cuerpo que echaron fue el de Regina. El camión se detuvo en la tercera delegación. De un brinco el testigo bajó y explicó a los agentes que había quedado inconsciente al ser arrollado por la multitud, recuperando la conciencia en el camión. También les dio dinero a cambio de quedar libre y de recuperar el cuerpo de su amiga, que no tenía parientes que la reclamaran. Era un día nublado y triste cuando el testigo rentó una carroza fúnebre para llevar el cadáver de Regina a la aldea de los Reyes. Al llegar, los vecinos cavaron una tumba, pero el capitán de unos danzantes concheros que conocieron a Regina convenció al testigo de llevar su cuerpo en secreto a una caverna del Iztaccíhuatl. Durante la noche, se encaminaron por las faldas de la montaña hasta la estrecha puerta del pasadizo que llevaba a la oculta habitación de roca. Depositaron el cuerpo de Regina y lo cubrieron de flores. Al día siguiente, el testigo captó el claro mensaje de ambos volcanes plenamente despiertos. El sacrificio no había sido en vano. Al regresar a la ciudad, un grupo de brigadistas lo reconocieron como del grupo del edecán. Le preguntaron por Tlatelolco y la noche nada sería lo mismo. Al país de las águilas, su reina volverá. La cárcel de la luna precisará romper. Guardianes de otros tiempos a su lado vendrán y Antes la verán avanzar, y el único despierto su ayuda pedirá. los peores y mejores por ella se unirán, y el agua de los cielos a todos limpiará. A toques del pasado el presente se oirá, mas solo en el silencio su voz se escuchará.
y en caso de sordera, un sacrificio habrá cuya luz por milenios la ruta alumbrará. En algún lugar y tiempo, usted ha presenciado este testimonio. Solo cuando el ser humano despierta y se hace responsable de su vida, puede aceptar la misión trascendente que seguramente usted escogió al reencarnar en su actual vida. Despierte, despierte. Empiece por aprender más sobre los hechos. Recomendamos la lectura de Regina, así como de Tlacaelel y La mujer dormida debe dar a luz. Pero en realidad existen tantos caminos de aprender como misiones tienen los servidores ocultos que, sacrificando su importancia personal, esperan ayudar a la evolución de la humanidad en la era que se inicia. Busque su camino, pues siempre ha estado ahí, a su disposición, en espera de su despertar. No deseche nada, ni critique a nadie por no coincidir con su camino. Sería muy presuntuoso suponer que un simple ser humano posee toda la verdad que solo a Dios corresponde. Algo muy importante es no dejar sus conocimientos para uso exclusivo de su mente. Fuimos puestos aquí para servir a todo el mundo y ayudar en la misión divina de superación. Para terminar, copiaremos la frase final del libro La mujer dormida debe dar a luz. Sean estas mis últimas palabras. Confío en tu amor. El encargado de diseñar los uniformes para las Olimpiadas se acercó a Regina y le pidió usar el diseño de su vestido para las edecanes, ofreciéndole a cambio ser una de ellas. Con ello, el simbolismo diseñado por Regina se popularizó y ella se convirtió en la edecán del 68. Como aún no veían síntomas del despertar, todos los días iban a diferentes lugares ofreciendo espectáculos donde don Uriel era el animador. Don Rafael y Regina cantaban, don Miguel y sus hijos danzaban y don Gabriel hacía trucos de prestidigitación. Al terminar, Regina desconcertaba a los espectadores pidiéndoles que no les dieran ni dinero ni las gracias siquiera. Entre los espectadores siempre encontraban personas honestas y justas que se acercaban a preguntar la causa, a quienes invitaban a unas pláticas en la casa de Regina, donde se les explicaba su misión y se les pedía su colaboración. De esta forma, se fueron fundando los llamados Centros de Mexicanidad por toda la ciudad. El 22 de julio, Regina y su grupo fueron al edificio Chihuahua en Tlatelolco a fundar el Centro de Mexicanidad número 40, dirigido por una enfermera llamada Leticia Rojas. Regina se sentía desanimada por la lentitud del despertar. Con escasos 40 centros, estaba muy lejos de juntar antes de 6 meses las 400,000 personas para el ritual. En los periódicos se enteraba que otros lugares del mundo ya habían empezado a reaccionar. Protestas hacia los gobiernos locales se iniciaban con estudiantes para luego generalizarse. En Francia, Estados Unidos, Checoslovaquia, China, en todos lados, los gobernantes incapaces optaban por reprimir con violencia las protestas. Pero en México aún nada ocurría. El presidente Gustavo Díaz Ordaz se jactaba de tener el mejor sistema de control del mundo. Nada ocurría sin que sus agentes se enteraran, y todo se podía controlar mediante las diferentes organizaciones populares de su omnipresente partido, cuyos cargos de importancia eran ocupados por una red de complicidades y compromisos que aseguran. Ese mismo día, el regente de la ciudad, general Alfonso Corona del Rosal, fue informado por los porros del hecho y, viendo en eso una oportunidad de hacer méritos, decidió castigar por su cuenta a los del Huacal. Convocó a los jefes de policía y granaderos
para que al siguiente día atacaran las escuelas de los estudiantes revoltosos con gases lacrimógenos. Para eso hizo circular la falsa noticia a través de los medios que se había suscitado una pelea entre estudiantes del Politécnico y la universidad, por lo cual las fuerzas del orden debían intervenir. Esto indignó a los estudiantes conocedores de la verdad. El día siguiente llegaron los granaderos y sin previo aviso atacaron la vocacional 5 con gases lacrimógenos, pero por la corrupción policíaca, las granadas no habían sido recargadas y no funcionaron, produciendo solo ruptura de vidrios e indignación general. En la prepa Isaac Choterena tampoco funcionaron las granadas, pero los granaderos habían entrado golpeando indiscriminadamente a estudiantes y maestros, hombres y mujeres, tomando algunos prisioneros. Oleadas de estudiantes politécnicos que ya habían hecho huir a los granaderos de sus escuelas, atacaron, juraban la fidelidad al régimen en turno. El mismo 22 de julio, un estudiante de la vocacional 5 del Politécnico invitaba a una bella muchacha de la cercana preparatoria Isaac Choterena, afiliada a la UNAM, un refresco. Esto era en los alrededores de la plaza de la Ciudadela. Ella pidió unos chicles de menta. Lo mismo hizo un porro que entró a la tienda. Este era uno más de los agentes gubernamentales que por la fuerza mantenían a los estudiantes controlados. Como la anciana de la tienda le dijo que ya no había chicles de menta, el porro robó los de la muchacha diciendo que el estudiante pagaría. Él los siguió y exigió los chicles. Se hicieron de palabras y gracias a sus habilidades de karate pudo evadir los ataques de navaja del porro, derribándolo de certero golpe. El porro reunió a su pandilla y buscó al culpable al salir de clases. Estaban dándole una paliza cuando los estudiantes despertaron y ayudaron a su compañero, a tal grado que hasta lograron correr a las pandillas de porros y les advirtieron que nunca más se presentaran por la Ciudadela. El ánimo estudiantil estaba exaltado. Al otro grupo policíaco con toda clase de armas arrojadizas, desde libros y bancas hasta ladrillos y grabadoras. Los granaderos no pudieron controlar la situación y abandonando a sus prisioneros, huyeron en los pocos camiones de policía que no habían sido incendiados. Al enterarse de lo ocurrido, Luis Echeverría, secretario de Gobernación, se alegró, pues sabía que esto restaba puntos a su oponente más fuerte por la sucesión presidencial. De inmediato le reportó al presidente, que estaba en Guadalajara, lo ocurrido. Este, enfurecido, habló al regente, ordenándole reportarse ante Echeverría, quien lo citó junto con jefes policíacos y líderes porros. Los incitarían a unírseles para asistir al hemiciclo a Juárez en apoyo del Partido Comunista y luego ir al Zócalo a protestar, lo que separaría a los buenos estudiantes de los revoltosos que buscaban problemas. Al llegar al hemiciclo, alborotarían también a los participantes de esa reunión y de inmediato se desaparecerían para dejar a los policías y granaderos, equipados con nuevas granadas lacrimógenas y equipo antimotines, dar una lección a quienes aprestar.